Llamo vuestra atención a un pasaje del Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 39. Dice así: de madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó, se refiere a Cristo, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en busca suya, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Jesús orando. Los griegos dijeron a Felipe: queremos ver a Jesús. Y esta misma expresión puede ser la nuestra hoy: Señor, queremos verte. Y la Biblia me dice: míralo de esta manera, como Dios orando. La oración forma parte de la vida de Cristo, pero antes quiero recordaros que la vida cristiana es no solamente seguir a Jesús en el camino, sino vivir realmente a Cristo. Cristo se hace vida en la vida del creyente, de manera que lo que es natural para Jesús, el hombre perfecto, debe serlo también para nosotros, cuya vida, la vida de Dios en Cristo, se hace realidad experimental por medio de la acción del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia manda al creyente que ore. Y dice: orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Y a veces decimos: esto debe ser una hipérbole o una expresión, en fin, grandilocuente para que entendamos que debemos orar. No, es una expresión natural. Orad sin cesar no significa que te cierres en tu cámara secreta y dobles tus rodillas y ores. Significa simplemente que mantengas continuamente abierto el canal de relación con el Padre. Tú dialogas con el Padre y el Padre te responde a ti en todo tiempo. Por eso también Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Los apóstoles fueron hombres de oración, no tengo duda ninguna, pero Cristo recordó a los apóstoles la necesidad de orar permanentemente. Lucas capítulo 19, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando me acerco a este pasaje, descubro a Cristo orando. Y quiero mencionar tres cosas en esta reflexión de hoy. Primeramente, Jesús y la oración. En segundo lugar, la dependencia en la oración. Y finalmente, nuestra responsabilidad personal. Jesús y la oración. Cristo fue un hombre de oración. Basta la lectura corrida de los evangelios para ver a Jesús orando en muchos momentos, yo diría orando continuamente. Aquí hay un pasaje muy impactante. Marcos describe los hechos de Jesús de una forma breve, pero muy enfática, muy directa. Es como un pincel que pinta un dibujo perfecto, un cuadro perfecto. Y dice que era de madrugada, es decir, el día estaba abriendo, el día comenzaba. Todos dormían aún, pero Jesús se levantó de donde estaba, buscó un lugar solitario y allí se puso a orar. Los discípulos despiertan. ¿Y qué es lo que sienten ellos? Que la multitud se había agolpado alrededor de la casa. Y Pedro, el hombre rápido de acción, busca a Jesús. ¿Pero dónde está Jesús? E inmediatamente salen a buscar a Cristo. Y lo encuentran en un lugar solitario orando. Y la reacción de ellos es: vamos, deja de orar porque todos te buscan. Y Cristo les dice: no es eso lo que yo busco. Yo he venido para predicar en todos los lugares, por tanto, dejemos a esos que nos buscan y vamos a los lugares vecinos,
a las poblaciones cercanas para predicar el Evangelio. Hay una pregunta importante. ¿Por qué oraba Jesús? ¿No es acaso el Dios eterno manifestado en carne? Precisamente por eso. Como Dios no tiene que orar, está en plena identificación, comunión, compartiendo vida en el seno trinitario con el Padre y el Espíritu Santo. Es más, lo que Jesús dice como hombre lo está diciendo el Verbo de Dios encarnado. Y lo que el Verbo de Dios encarnado dice y enseña es lo que el Padre piensa permitidme decirlo de esta manera, como si fuese el cerebro pensante dentro del seno trinitario. El Padre expresa la voluntad de Dios, del ser divino, el Hijo la manifiesta externamente porque es el Verbo, es la expresión exhaustiva del Padre. Ahora, como Dios no tiene que orar, pero sí como hombre. Jesucristo es hombre y tiene dos naturalezas. La naturaleza divina que eternamente le corresponde y la naturaleza humana que asume por concepción en el seno de la Virgen María. Cristo oraba como hombre y Cristo es el ejemplo para nosotros hombres en relación con la oración. El modo de orar de Jesús es muy interesante. Cristo dedicó mucho tiempo a la oración. Jesús oraba con verdadera insistencia. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo no sé si en nuestra experiencia personal muchos de nosotros hemos pasado toda una noche dialogando, orando al Señor. Cuando el día amanece, deja paso a las actividades cotidianas después de una noche de intensa oración en diálogo con su Padre. Cristo madrugaba, se levantaba temprano para orar. Notáis el versículo que ya hemos leído al principio, que mientras el día comenzaba, tal vez era noche todavía, el Señor se levantó y se fue a un lugar solitario que nadie lo molestara para orar con su Padre. Cristo interrumpía a veces el trabajo para dedicar en un paréntesis o expresar en un paréntesis una oración al Señor. Por tanto, el Señor, dice la Escritura, que se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Ahora, la oración del Señor no tenía nada que ver con la oración de los fariseos y de los escribas. Aquellos pronunciaban oraciones rituales aprendidas de memoria, levantaban sus manos al cielo y recitaban tal vez un salmo o algún pasaje de la Biblia, levantaban las manos al cielo y dedicaban a repetir una y otra vez: te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre. Pero eran oraciones que no salían del corazón, salían de la mente que estaba enseñada y disciplinada en eso. Pero Cristo oraba de otra manera. Cristo tenía un lenguaje para la oración normal y natural. Dialogaba de esa manera con el Padre. Oraba para darle gracias. Y en un momento determinado, Cristo detiene su ministerio y dice: Padre, te doy gracias, porque has ocultado estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has dado a los niños. En el tiempo de la resurrección de Lázaro, antes de la resurrección, Jesús dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. Debo tomar en todo esto ya aplicaciones personales. En tiempos de gran actividad, el creyente debe dedicar tiempo a la oración. Satanás va a procurar continuamente que no dobles tus rodillas, o que no hace falta que doblar las rodillas, estoy hablando simbólicamente, es decir, que no te dediques realmente a la oración. Hay también oraciones rituales que hemos aprendido. Yo recuerdo en nuestra iglesia hace muchos años un creyente que era un niño en Cristo, pero él había aprendido una forma de orar y los jóvenes de la congregación,
cuando él se levantaba a orar, nosotros íbamos diciendo anticipadamente la frase que venía después. Era una oración ritual. Yo entiendo que Dios escuchaba a ese hombre y esa oración porque era un niño en Cristo y no sabía otra manera. Pero la oración auténtica no es solamente la que se da en público, sino la que se tiene a solas con Dios en la cámara privada. Me sorprende lo que la Iglesia a veces hace en relación con la oración. Tiempo de oración, vigilias de oración, días de oración, semanas de oración. Pero no estamos hablando o conduciendo a los creyentes a una oración individual a solas con Dios. El Señor en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: entra en tu cámara y cierra la puerta. No solo para que nadie te moleste, sino para que nadie te vea. Y en ese secreto de intimidad, dialoga con el Padre que ve en secreto y te recompensará. Esa frase final de los versículos de Mateo, te recompensará en público, no está en los mejores textos griegos. Simplemente tú dialogas en secreto con tu Padre y tu Padre responde a esa oración. La oración es vital en la vida del cristiano. Yo quiero confesaros que a lo largo de toda mi etapa ministerial de muchos años en la Iglesia, tengo todavía una asignatura pendiente. Y es la asignatura de oración. Debiera dedicar más tiempo en soledad para dialogar con el Señor. Y creo que sería para mí un buen ejercicio personal ver el ejemplo de Jesús y buscar cada mañana temprano un lugar aparte para poder dialogar con mi Señor. Cristo oraba también en momentos decisivos. Al principio de su ministerio, Cristo ora. Leo Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. De manera que en el bautismo Cristo oraba, el cielo se abre, y Juan, por lo menos Juan, Cristo con toda seguridad también, y es probable que incluso algunas gentes vieron descender en forma de paloma al Espíritu Santo sobre Jesucristo. Cristo oraba cuando tenía que tomar una decisión importante. Leo también la Biblia, capítulo 6 de Lucas, versículos 12 y 13. En aquellos días, él se fue al monte a orar. Oíd esto. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Una decisión importante. Jesús tenía que seleccionar a los 12. ¿Acaso él, como Dios, no sabía a quién tenía que escoger? Por supuesto que sí, pero estoy volviendo a referirme a su condición humana. En su humanidad dialogó con el Padre: quiero escoger a estos 12 para que estén conmigo, para que aprendan de mí, para enviarlos a predicar, para establecer con ellos la base fundamental de la doctrina de la Iglesia en el futuro, para que escriban el Nuevo Testamento, para que sean mis testigos, para que tengan mi autoridad. Y Cristo dedicó toda la noche a orar por ese asunto. Y cuando fue de día, escogió a los 12. Cristo oró cuando tenía delante el final de su ministerio. Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. La cruz estaba a la vista del camino de Cristo. Cristo descendía, iba camino de Jerusalén, subía a Jerusalén. Y Cristo anunciaba a los suyos que iba a ser entregado en manos de los hombres e iba a ser crucificado. Y cuando tiene delante de sí esa experiencia, sube al monte para orar.
y es orando Jesús cuando se produce todo el acontecimiento de la transfiguración y cuando aquellos tres pueden contemplar la admirable gloria de aquel que siendo Verbo eterno ha cubierto su gloria con el traje de trabajo del esclavo que era su humanidad. Todavía más. Acompaño a Cristo en ese camino y veo que entra en Getsemaní y leo en Lucas capítulo 22 versículo 42 estas palabras: estando en agonía, oraba más intensamente. Y esa oración en el momento crucial en donde él tiene o quisiera como hombre encontrar una respuesta al problema de la muerte espiritual, Cristo ora muy intensamente. La oración de Cristo en Getsemaní fue hecha, según Hebreos, con gran clamor y lágrimas. Cristo ora en momentos cruciales de su vida íntima y personal como hombre. Jesús ora en el momento supremo de la prueba. Las horas de tinieblas en la cruz transcurren en el silencio absoluto. El Cordero de Dios está llevando sobre sí el pecado del mundo. El Padre lo está tratando como si fuese hecho maldición por el pecado, no suyo, por supuesto, sino nuestro. Y durante ese tiempo, como oveja es llevada al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero ya concluye ese tiempo de experiencia en la muerte espiritual. Ya viene otra vez la luz que va a iluminar el lugar donde Cristo está crucificado. Y en ese momento Cristo ora y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue la cruz. Y llega el momento en que Cristo va a dar voluntariamente su vida. Nadie me la quita. Cristo dio su vida voluntariamente y murió cuando Él mismo lo había determinado. De modo que el Señor en la cruz levanta una palabra de oración y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La aplicación de esto es sencilla. No tomes ninguna determinación en tu vida sin dedicar tiempo a la oración. Es lo que corresponde a quienes siguen las pisadas del Maestro. El ejemplo de la iglesia primitiva era este. Cuando vino la persecución y el problema, la iglesia 4 de Hechos se retiró para orar al Señor intensamente frente a las dificultades, orando en los momentos claves e importantes para la iglesia y para el creyente. Queridos hermanos, muchas veces la iglesia dedica mucho tiempo a discutir, otro tiempo largo para planificar, pero no dedica el mismo tiempo a la oración. Permíteme decir esto en forma cariñosa, por supuesto, pero en forma ilustrativa. Reunión de consejo pastoral de una iglesia. ¿Para qué se reúne? Porque hay problemas. Sobre la mesa, notas de muchos problemas. De modo que el que preside la reunión dice: bueno, que alguien nos encomiende en oración. Y hay alguien del grupo que dice: Señor, ayúdanos, asístenos, danos gracia y claridad para resolver estos problemas. Y comienza la discusión. Un tiempo, mucho más tiempo. Y de pronto alguien que está allí sentado dice: bueno, oye, es muy tarde y yo mañana tengo que levantarme muy temprano para trabajar. Pues es verdad, tienes razón. Vamos a terminar con oración. Que alguien nos despida en oración. Se ha utilizado todo el tiempo de la reunión para discutir, pero no se ha dedicado igual tiempo para orar. Hermano querido, no te atrevas a resolver un problema de la iglesia que corresponde a una solución divina porque la iglesia es de Cristo, sin llevar en oración ese problema al que es el Señor de la iglesia. Cristo oraba en intercesión. ¿Quién no siente emoción leyendo el capítulo 17 de Juan? Es verdad que es una oración esencialmente de rendición de cuentas. Cristo dice:
a su padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Tú me has dado una obra que realizar, un tiempo para hacerla, y he terminado. Se acaba el tiempo, pero la obra está hecha. Perdón. Y Cristo ahí ora por sus hermanos. Capítulo 17 de Juan, versículo 9. Yo ruego por ellos. Versículo 11. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Versículo 15. Guárdalos del mal. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Está orando por quien le iba a negar. De manera que en Lucas 22, 32, yo leo estas palabras. Cristo dice a Pedro: yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y viene una nueva aplicación para aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo. Necesitamos retomar la oración de intercesión por los hermanos. Necesitamos orar por aquellos que están en dificultades espirituales. Necesitamos dedicar tiempo de intercesión por la iglesia. Yo creo que el liderazgo ocupa mucho tiempo en tratar de planificar y generar proyectos de futuro, pero no dedica igual tiempo a orar por la congregación. Hubo un misionero que yo he conocido, era un niño pequeño, vino aquí a Galicia y plantó una iglesia, una de las iglesias más grandes de Galicia. Estableció esa congregación, predicó el evangelio, fueron salvas muchas personas. Cuenta la historia de este hombre que en el edificio donde se reunía la iglesia, él vivía en la parte alta del edificio, tenía allí su departamento, y por la mañana se levantaba temprano y subía al desván, al fallado, al lugar que está debajo de las tejas, debajo del tejado. Había allí 4 ventanas abiertas a cada lado del edificio. Y este hermano iba a la primera ventana y se ponía de rodillas, miraba la población que tenía debajo y oraba por todos los creyentes de ese sector. Y cuando terminaba de orar por ellos, se levantaba e iba a la ventana siguiente y oraba por los creyentes del sector siguiente, y así sucesivamente, hasta que concluía por fin en la misma ventana por donde había comenzado. Esa iglesia creció, se multiplicó, una iglesia numerosa, una iglesia potente, una iglesia de testimonio, porque hubo un hombre que a lo largo de su ministerio no solo predicó el evangelio y enseñó la Biblia, oró por los creyentes de esa congregación. Debo terminar este primer punto. El Señor oraba por la evangelización. Escucha Juan capítulo 17 y versículo 20. Oro no solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y la iglesia entendió claramente la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Y la iglesia fue esparcida y llegó a los extremos de la tierra predicando el evangelio de Jesucristo, porque el evangelismo auténtico debe ir acompañado de lágrimas por aquellos que se pierden. Hace muchos años, en la Constitución, cuando comenzó a funcionar el Ejército de Salvación, un joven oficial salió de la escuela del Ejército de Salvación y se presentó en el cuartel, en el lugar, en el despacho donde estaba el mayor del Ejército de Salvación. Y le dijo: Señor, vengo a ponerme a su disposición para que me asigne una tarea difícil. Y yo estoy preparado y estoy resuelto para hacerla. Dígame usted. Y aquel hombre mayor, un hombre de Dios, levantó los ojos, vio al joven oficial allí delante y le dijo: mire, sígame atentamente. Y fue a la parte de atrás, en su pared, había un mapa de la ciudad de Londres, y el mayor del ejército puso un dedo en un sitio y le dijo: abra ahí una iglesia. Y el joven dijo: bueno, no hay problema ninguno, allá voy. Y allá fue. Pidió, y el mayor del Ejército de Salvación le dijo: utilice todos los recursos del ejército que necesite. Y él pidió la banda del ejército, y la banda del Ejército de Salvación
corría calle arriba y calle abajo, alquiló un local y él estaba en la puerta esperando el primer día que entrase alguien. Nadie entró. Segundo día, exactamente igual. Una semana después, ya no había banda del Ejército de Salvación. Y este hombre se sentía tremendamente triste, angustiado, fracasado. Y una tarde, él con un acordeón sobre los hombros, se puso en la puerta de ese local y comenzó a cantar con lágrimas. Vives triste y angustiados, buscas tu solaz. Ven a mí, te dice Cristo, y haya paz. Y estaba llorando hasta el punto de que ya no podía seguir cantando y una persona entró en el local, luego otra, y así a lo largo del tiempo se constituyó allí una iglesia que todavía funciona en la ciudad de Londres. Lágrimas por los que se pierden. ¿Has llorado así? ¿Has orado de esta manera? En segundo lugar está la dependencia en la oración. La oración de Jesús se ajusta a la voluntad de Dios. Él dijo, yo sé que mi Padre me ama porque yo hago siempre lo que le agrada. Por tanto, Cristo oraba en dependencia de Dios conforme a la voluntad del Padre. ¿Lo hacemos nosotros? La oración de dependencia se expresa de una forma muy sencilla, como hizo Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En todo tiempo él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Leo Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por tanto, las oraciones de Cristo siempre fueron, estoy hablando en el terreno de su humanidad, siempre fueron respondidas porque buscaba la gloria del Padre. Y él decía, yo no busco mi gloria personal, Juan 8:50. Por eso Jesús decía, Padre, yo sé que siempre me oyes. Juan capítulo 11, versículo 42. La oración eficaz es la oración que se hace en sintonía con la voluntad del Padre. Es verdad que el apóstol Pablo dice, bueno, a veces no sabemos cómo tenemos que orar, ni qué tenemos que decir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces hay personas que están siempre buscando la voluntad de Dios y dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿No sabes? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando tú vives en santidad, estás en plena, correcta armonía con Dios y Dios responde a tus oraciones porque estás en sintonía con Él. ¿Cuántas veces tenemos que decir al Señor, Señor, yo no sé cómo quiere resolver este asunto, te traigo el problema y espero que tú actúes? Y Dios actúa con nosotros de la misma forma que ocurrió en los tiempos de Jesús. Por último, ¿cuál es mi responsabilidad? El creyente debe tener confianza en la oración. Santiago dice, mira, el que pide no dude nada, porque si está dudando es como la ola del mar que es llevada de un lado para otro, no tiene resultado ninguno de aquello que hay, por lo que hay que orar. Pero quiero decirte que en la Biblia no hay limitación en cuanto a lo que tenemos que pedir, pero hay una sola condición, conforme a tu voluntad. Esta iglesia nuestra en Vigo, mi iglesia, no es la mía, es de Cristo, pero donde yo me congrego, es el resultado de la acción de la gracia de una forma sorprendente. Cuando los misioneros ingleses vinieron a España, ya en tiempos de la tolerancia religiosa, estoy hablando del año 1873, vinieron aquí a Galicia especialmente para plantar iglesias, plantaron muchas iglesias, pero en el año 1837 un hombre inglés, Jorge Borrow, vino a España para ver cómo era el terreno para distribuir Biblias. Este hombre vino a nuestra ciudad, a la ciudad de Vigo,
La ciudad de Vigo, para los que no la conocéis, está edificada sobre 5 montes. Por tanto, no hay una sola calle llana. Todas son encuestas, más o menos pronunciadas, pero todas son así. Y este hombre, Jorge Borro, subió a uno de los montes de la ciudad, el que está en la parte central, que se llama el Monte del Castro, y allí de rodillas dijo a Dios: Señor, danos esta ciudad para ti. Pasa el tiempo. Y cuando los primeros misioneros vienen a Vigo buscando la obra pionera y alcanzar a algunos con el Evangelio, a uno de ellos se le ocurre ir al ayuntamiento y descubre que en los registros municipales hay 16 personas en esta ciudad que se consideraban no católicas, protestantes, como se le llamaba entonces. ¿Cómo fueron alcanzados? Por el testimonio de cristianos ingleses y alemanes que tenían sus industrias en la ciudad. Dios estableció su obra en respuesta a la oración de aquel hombre tantos años atrás, conforme a su voluntad. Señor, es tu voluntad que la gente se salve, oro en intercesión, para que el Evangelio se predique con denuedo y las personas sean alcanzadas por él. Hay 2 condiciones, hermanos, y voy a terminar. En primer lugar, una vida ajustada permanentemente a la voluntad de Dios. Segundo, una oración ajustada también a su voluntad. Mira, la oración no es el sistema para que Dios haga la voluntad del que ore, sino justamente lo contrario, para que el que ora se ajuste a la voluntad de Dios. Hay alguien que dijo en alguna ocasión, no sé cómo ni de qué manera, una frase que para muchos es casi la frase lapidaria más grande que oyeron. La oración es la palanca que mueve la voluntad de Dios. No es verdad. No es cierto. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta y en su soberanía tiene establecida la solución y el resultado de todo cuanto ocurre en el mundo, lo que ocurre y lo que pudiera ocurrir. Jesús mismo lo dijo. Si aquellos que murieron por la caída de la torre eran más responsables que los antiguos, no. Y Jesús dijo que si las señales que se hicieron aquí se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido. Por tanto, Dios conoce todo. Y Dios sabe que a la oración determinada corresponde una respuesta determinada. La oración es el método para que el creyente ajuste su voluntad a la voluntad de Dios y diga: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Así el Señor enseñó a orar con este mismo espíritu a cada uno de nosotros. La seguridad es esta: Él nos oye. Leí una historia misionera en donde el Evangelio llegó a un lugar de tribus en medio de la selva y fueron convertidas, fue salva mucha gente, se convirtió mucha gente, y entonces el poblado decidió hacer un círculo, cortaron los árboles, segaron la hierba en el bosque, hicieron un claro. Y allí venían tempranito por la mañana, la gente oraba junta, tenía comunión y después iban a las tareas del día. Con el tiempo la relación se fue deteriorando. Había problemas, había dificultades, incluso había pecado. Y se reunieron los líderes de esa población. Y los creyentes se reunieron también con ellos para buscar una solución. ¿Qué debemos hacer? Y cuando unos apuntaban una cosa y otros otra, un ancianito se levantó y dijo: hermanos, abramos de nuevo el claro del bosque. No se usaba, se había llenado de hierba y de maleza. Volvieron a cortar, no simplemente para dejar un claro nuevo, sino para reunirse en oración. Dios nos está llamando a que veamos a Cristo como Dios orando y siguiendo sus pisadas,
nos convirtamos también en hombres y mujeres de oración.